Buen día y bienvenidos a Entrenar Podcast. Le habla la doctora Carla y el tema de hoy es quemaduras. Las quemaduras son lesiones de la piel que afectan a las dos capas, la epidermis externa, delgada, y la dermis más gruesa y profunda. Aproximadamente el 86% de las quemaduras son causadas por lesiones térmicas, mientras que alrededor del 4% son eléctricas y el 3% son químicas. Las quemaduras por llamas y escaladuras son las principales causas de las quemaduras en niños y adultos. Más adultos se lesionan con quemaduras por llama, mientras que los niños menores de 5 años se lesionan con mayor frecuencia con quemaduras por escaladuras. Las lesiones por quemaduras afectan en mayor porción a personas de bajos recursos económicos y países subdesarrollados. Las quemaduras son lesiones de la piel que involucran las dos capas principales, la epidermis y la dermis. Las quemaduras químicas se dividen en quemaduras ácidas o alcalinas. Las quemaduras por álcali tienden a ser más graves y provocan una penetración más profunda en la piel al licuar la piel. Las quemaduras por ácido penetran menos porque provocan una lesión por coagulación, necrosis por coagulación. Las quemaduras eléctricas pueden ser engañosas con pequeñas heridas de entrada y salida. Sin embargo, pueden haber lesiones extensas de órganos internos o lesiones traumáticas asociadas. Las quemaduras térmicas son el tipo de quemaduras más común. La mayoría de las quemaduras son pequeñas y superficiales y solo causan lesiones locales. Sin embargo, las quemaduras pueden ser más grandes y profundas, y los pacientes también pueden tener una respuesta sistemática a las quemaduras graves. Debido a que la mayoría de las quemaduras son pequeñas y se clasifican como quemaduras menores, la anamnesis y el examen físico pueden proceder como de costumbre. Si el paciente parece tener quemaduras clasificadas como graves, entonces el abordaje debe ser como el de un paciente con trauma mayor. Los factores clave en la historia incluyen el tipo de quemaduras, la posible lesión por inhalación y las posibles lesiones traumáticas asociadas. Se debe preguntar a los proveedores de servicios de emergencia prehospitalaria si el paciente tuvo una exposición prolongada al humo, considerando la intoxicación por monóxido de carbono, o podría tener otras lesiones por explosiones, caídas o saltos en un lugar seguro. El examen de las quemaduras se puede realizar en la revisión secundaria del paciente. Se debe quitar la ropa del paciente y examinarlo de pies a cabeza en una habitación cálida. Los principales factores a considerar al evaluar la piel quemada son las extensiones de las quemaduras, generalmente calculado por el porcentaje de área de superficie total, y la profundidad estimada de las quemaduras, superficial, espesor, parcial o total. Hay varios métodos disponibles para estimar el porcentaje de superficie corporal total quemada. Regla de los 9. La cabeza representa el 9%, cada brazo el 9%, la parte anterior y el abdomen el 18%, la parte posterior del tórax y la espalda el 18%, cada pierna el 18% y el perineo el 1%. Para los niños la cabeza es el 18% y las piernas el 14% cada una. Gráfica de Lund and Broder. Este es un método más preciso, especialmente en niños, donde cada brazo es 10%, el tronco anterior y el tronco posterior son 13% cada uno, y el porcentaje calculado para la cabeza y las piernas varían según la edad del paciente. Superficie palmar. Para quemaduras pequeñas, la superficie de la palma del paciente, excluidos los dedos, representan aproximadamente el 0,5% de la superficie corporal, y la superficie de la mano, incluidas las palmas y los dedos, representan aproximadamente el 1% de su superficie corporal. La profundidad de la quemadura se clasifica en uno de 3 tipos según la profundidad de la epidermis o la dermis que podría extenderse la lesión. Las quemaduras superficiales, primer grado, involucran solo la epidermis, son dolorosas y eritematosas. Por lo general no hay ampollas, un ejemplo típico es una quemadura solar. Las quemaduras de espesor parcial, segundo grado, se extienden a través de la epidermis y hacia la dermis. La profundidad de la dermis puede variar, dermis superficial o profunda. Las quemaduras de espesor parcial superficial son húmedas, dolorosas e hipersensibles. Aún al aire, pueden presentar ampollas, son rosadas, homogéneas y palidez al tocarlas.
Estas quemaduras suelen ser muy dolorosas, rojas, con ampollas, húmedas, blandas y palidecen al tocarlas. Los ejemplos incluyen quemaduras por superficies calientes, líquidos calientes o llamas. Las quemaduras de espesor parcial profundo son más secas y menos dolorosas, posiblemente ulceradas, en apariencia rojizas o moteadas y no palidecen al tocarlas. Las quemaduras de espesor total, tercer grado, se extienden a través de la epidermis y la dermis y hacia la grasa subcutánea o más profundamente. Estas quemaduras tienen poco o ningún dolor. Pueden ser blancas, marrones o carbonizadas y se sienten firmes y coriáceas a la palpación sin palidecer. Estos ocurren a partir de una llama, líquidos calientes o gases sobrecalentados. Una variedad de factores guía la evaluación y el manejo de las quemaduras. El primero es el tipo de quemadura, ya sea térmica, química, eléctrica o por radiación. En segundo lugar está la extensión de la quemadura, generalmente expresada como el porcentaje del área de superficie corporal total involucrada. Luego está la profundidad de la quemadura descrita y, finalmente, otros factores incluyen características específicas del paciente como la edad, menor a 10 o mayor a 50 años, otros problemas médicos o de salud, si existen localizaciones especializadas de la quemadura, cara, ojos, oído, nariz, manos, pies y perineo, y si existen lesiones asociadas, en especial inhalación de humo y otras lesiones traumáticas. La Asociación Estadounidense de Quemados recomienda derivaciones a centros de quemados para pacientes con quemaduras de espesor parcial superficial al 10% de la superficie corporal total, quemaduras de espesor total, quemaduras de la cara, manos, pies, genitales o articulaciones principales, quemaduras químicas, lesiones por golpes eléctricos o rayos, lesiones importantes por inhalación, quemaduras en pacientes con múltiples trastornos médicos, quemaduras en pacientes con lesiones traumáticas asociadas. El manejo, siempre establecer de primera instancia el protocolo ABCDE. A, vía aérea con restricción de movimiento de la columna cervical. B, respiración y ventilación. C, circulación con control de la hemorragia. D, déficit neurológico, evaluación del estado neurológico. E, exposición, control del ambiente. Las áreas pequeñas de quemaduras se pueden enfriar con agua del grifo o solución salina para evitar la progresión de la quemadura y reducir el dolor. Para las quemaduras clasificadas como graves, mayores a 20%, se debe iniciar la reanimación con líquidos para mantener la diuresis, mayor al 0,5 mililitros sobre kilogramos sobre hora. Una fórmula de reanimación con líquidos de uso común es la fórmula de Parkland. La cantidad total de líquido que se administrará durante las primeras 24 horas es igual a 2 mililitros de likelihood radio por peso del paciente, kilogramos, por la superficie del área total del cuerpo. La mitad de la cantidad calculada se administrará durante las primeras 8 horas a partir de las quemaduras inicial del paciente a una velocidad de infusión de 1000 mililitros sobre hora. La segunda mitad de volumen calculado se administrará en las siguientes 16 horas. Siempre se debe asegurar analgesia con neuromoduladores u opioides. En pacientes con quemaduras por llama de moderadas a graves y con sospecha de lesión por inhalación, se deben controlar los niveles de carboxihemoglobina y los pacientes deben recibir oxígeno de alto flujo hasta que se descarte la intoxicación por monóxido de carbono. Si se confirma la intoxicación por monóxido de carbono, continúe el tratamiento con oxígeno de alto flujo y considere el oxígeno hiperbárico en casos seleccionados. Con esto terminamos el repaso a quemaduras. Agradezco mucho su atención. Les habla la doctora Carla Valdés para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos el siguiente tema.